santo! ¡Lo has matado, tío! Se lo ha buscado. Me ha llamado fanático. ¡Ni hablar, ni hablar! ¡No voy a ir a prisión por esto! Odio decirte esto, Ted, pero cuando esa bomba estalle, este tipo no será el último pellejudo de aquí que la vi. ¡Cállate! ¿Qué coño ha sido? ¿Qué ha sido eso? ¡Alguien lo va a pagar! ¡Alguien lo va a pagar! Acceso concedido.
Aquí no hay nada. Este es el sitio, tío. El jodido está muerto. Todavía no tengo nada. ¡Disparo! Si quieres acceder a nuevas capacidades y aumentos, primero debes obtener experiencia, puntos de EXP. Recibirás estos puntos cuando completes objetivos principales, misiones secundarias o requisitos especiales. Por ejemplo, completar una misión sin ser detectado. Cuando hayas acumulado suficiente EXP, recibirás un punto de praxis. Estos puntos se usan para modificar los aumentos que ya tienes implantados y también para acceder a nuevos aumentos. Los paquetes Praxis que podrás encontrar mientras exploras o adquirir en las clínicas LIM también te otorgan puntos de Praxis. Para desbloquear un aumento o una modificación, selecciónalo en la pantalla de aumentos, consulta el coste y actívalo si tienes suficientes puntos de Praxis. Torretas, cámaras y robots son obstáculos que puedes eludir con tus conocimientos informáticos. Lo único que tienes que hacer es encontrar el terminal que los controla y piratearlo. Los programas Capture y Fortify son tus principales herramientas de pirateo. Puedes mejorar tu potencia con aumentos. Los valores de los nodos determinan la velocidad a la que son procesados por la red.
Los nodos de valores elevados tardan más. Puedes reducir aún más la velocidad de la red fortificando nodos, lo que aumenta su valor efectivo. También puedes usar un gusano ralentizador para detener el rastreo durante unos segundos. Por último, para no ser detectado al capturar un nodo, puedes usar el virus Nuke, cuya probabilidad de detección es del 0%. Los programas Nuke y Stop son virus de uso limitado. Solo tienes unos cuantos, así que úsalos con cuidado. Un contador en la esquina superior derecha de la pantalla te permite saber cuántos tienes. Al piratear un sistema, puedes capturar 3 tipos de nodos. Los directorios contienen datos que no te sirven de nada. Su único propósito es el de permitirte viajar hacia tu destino. Las API son funciones de sistema que puedes volver en su contra. Pueden saturarlo de información para ralentizarlo o bien reducir el valor de un nodo para capturarlo con facilidad. Las bases de datos contienen información valiosa que puede procurarte dinero, programas o puntos de experiencia. Todo dato valioso que encuentres en un sistema solo será tuyo si lo pirateas con éxito. En caso contrario, no podrás descargarlo y permanecerá en el sistema. Excepto cámaras y puertas, no podrás desconectar ningún dispositivo de seguridad si no adquieres la modificación de aumento correspondiente. Acceso concedido.